Los tops. Bienvenidos. El Triángulo de las Bermudas es un área geográfica con forma de triángulo equilátero, situada en el Océano Atlántico, entre las Islas Bermudas, Miami y Puerto Rico. En el mundo siempre se ha tenido una fascinación por el Triángulo de las Bermudas, ya que decenas de aviones y barcos han desaparecido misteriosamente en este lugar. Algunos científicos han atribuido estas desapariciones a cambios climáticos rápidos y severos, además de aguas poco profundas y erupciones de gas metano en el fondo marino. Aunque hay quien cree que algo más siniestro ocurre en este lugar, desde actividad extraterrestre hasta energía oscura del más allá. En este video daremos un paseo por 7 misteriosas desapariciones en el Triángulo de las Bermudas. Número 7. Star Tiger. El Star Tiger, Star Lion y Star Ariel eran 3 aviones Abrotudor 4, propiedad de British South American Airlines, una aerolínea creada por pilotos veteranos de la Segunda Guerra Mundial. En 1948 y 1949, 2 de los 3 Tudor desaparecerían en pleno vuelo sin dejar un solo rastro. Estos 2 incidentes terminaron por provocar el cese de operaciones con los Abrotudor 4. El 30 de enero de 1948, el Star Tiger, comandado por el capitán Macmillan y asistido por los capitanes David Colby y C. Ellison, todos ellos pilotos experimentados, y en el que además entre los pasajeros se encontraba Sir Arthur Cunningham, un reconocido teniente general de la Fuerza Aérea. Viajaba desde la isla Santa María en las Azores con destino a Bermuda. A las 3:15 de la madrugada del 31 de enero, el capitán solicitó su posición a Bermuda, algo rutinario. Tras recibir su posición, el capitán Macmillan estimó la llegada para las 5 horas, y aquel fue el último contacto con el Star Tiger. Llegó la hora estimada de aterrizaje y el avión nunca apareció. El Star Tiger y sus 29 ocupantes desaparecieron sin dejar rastro. Número 6. Star Ariel. Menos de un año de la desaparición del Star Tiger, el 17 de enero de 1949, le tocaría el turno al Star Ariel, el cual también desaparecería sin dejar rastro en la misma zona. El Star Ariel estaba esperando en el aeródromo de Kindley, en las Bermudas, cuando otra aeronave que se dirigía a Jamaica tuvo problemas con el motor, por lo que designaron al Star Ariel para continuar el viaje con 13 pasajeros. Las condiciones climáticas estaban muy buenas, por lo que esperaban que fuera un viaje tranquilo. Después de una hora de vuelo, el capitán del Star Ariel envió a control la siguiente información: he despegado de la pista de Kindley a las 8:41 de la mañana. Mi tiempo estimado de llegada es a las 2:10 de la tarde. Vuelo con buena visibilidad a 18.000 pies de altura. A las 9:42, un segundo mensaje fue enviado: cambio frecuencia para Kingston. Este fue el último mensaje recibido del Star Ariel. A las 3:25 de la tarde, las operaciones de investigación fueron lanzadas. 2 aviones y un buque salieron en busca de la aeronave, pero nunca encontraron nada. El Star Ariel desaparecería sin dejar rastro, en la misma zona que desapareció el Star Tiger. Número 5. USS Cyclops. El USS Cyclops fue un buque de abastecimiento militar perteneciente a la Armada de los Estados Unidos. Fue puesto en servicio en noviembre de 1910. En enero de 1918 fue encargado del abastecimiento de buques británicos en aguas brasileñas. El buque volvió de Río de Janeiro el 16 de febrero de 1918 con un cargamento de manganeso. El 20 de febrero llegó a Bahía. 2 días después se puso en marcha hacia Baltimore, Estados Unidos. El viaje de regreso no necesitaba escalas, pero el buque hizo una parada en Barbados y cargó mercancía el 3 y el 4 de marzo. El 4 de marzo, el buque zarpó nuevamente hacia Baltimore.
En algún punto del Triángulo de las Bermudas, el USS Cyclops desapareció sin dejar rastro alguno. Nunca se encontraron partes del buque, y este es el día que nadie sabe con certeza qué sucedió. Número 4. Douglas DC-3. El 27 de diciembre de 1948, la aeronave Douglas DC-3, propiedad de Airborne Transport, emprende su viaje desde San Juan, Puerto Rico, hacia Miami. A bordo de la aeronave viajaban 29 pasajeros. El DC-3 acababa de llegar de hacer la ruta Miami-San Juan y ya se disponía a volver a los Estados Unidos cuando surgió un problema. Una de las luces indicadoras del tren de aterrizaje estaba fallando. Además, notaron que las baterías estaban bajas de carga y les faltaba agua destilada para su buen funcionamiento. El capitán resuelve el problema del agua destilada de las baterías, pero sabe que ahora habría que cargarlas antes del despegue para no tener problemas con las comunicaciones. Así que el capitán Linkis decide dejar encendidos los motores hasta que las baterías carguen al 100% para poder volar con tranquilidad. A eso de las 10 de la noche, los pasajeros suben a la aeronave con rumbo a Miami. Con tiempo bueno y una excelente visibilidad, no esperarían que nada extraño ocurriera. Al despegar, los controladores se percataron que el DC-3 no transmitía absolutamente nada al salir de San Juan, ya que los operadores intentaban comunicar con el capitán Linkis y este no les respondía nada. Donde sí recibían las transmisiones radiales del DC-3 era en Miami. Allí el capitán mencionaba que se encontraba a unas 700 millas de distancia, con una altitud de 8.300 pies, y que su tiempo estimado de llegada era las 4:03 de la madrugada. A las 3:40 de la madrugada, el capitán se comunica con Miami para informar que se hallaba a unas 50 millas y que se disponía a hacer maniobras de descenso. Pero lo extraño es que la transmisión no se escuchó en Miami, a pesar de estar tan cerca, sino en Nueva Orleans, muchísimo más distante, a unas 600 millas. Los operadores de Nueva Orleans se comunicaron rápidamente con Miami para informarles del mensaje, y los operadores de Miami, extrañados, no lo podían creer. ¿Cómo era posible que el mensaje se escuchara sin problemas en Nueva Orleans y no en Miami? A pesar de que el clima era bueno, habían vientos que se movían de noroeste a noreste y se lo intentaron transmitir al capitán Linkis, pero solo recibieron silencio. Llegó la hora del supuesto arribo del DC-3, pero la aeronave no llegaba y las autoridades salieron en busca del avión perdido. El Douglas DC-3 nunca fue encontrado. Extrañados no podían creer que la última comunicación de la aeronave se hubiera escuchado sin problemas en Nueva Orleans y no en Miami. El avión desaparecería misteriosamente, sin dejar un solo rastro de qué fue lo que sucedió. Antes de continuar con el video, apreciaría que te suscribas al canal, para que sigamos creciendo. Número 3. SS Poet. El SS Poet se fabricó en 1944 para transportar tropas. En 1965 fue convertido en carguero y podía transportar hasta 7.600 toneladas de mercancía. El 24 de octubre de 1980, el SS Poet zarpó desde Pensilvania, Estados Unidos, hacia Egipto, con un cargamento de maíz. A las 9, el buque envió un mensaje para indicar su posición. Acababa de pasar Delaware e iba a navegar hacia Gibraltar, Puerto Said, para terminar en Alejandría, Egipto. Se esperaba que concluyeran su viaje el 9 de noviembre de 1980. El buque se alejó tranquilamente de las costas de Estados Unidos. Al llevar más de 24 horas de viaje, un trabajador del SS Poet llamó a su esposa por la radio del barco. No se imaginaban que esta sería la última vez que se tendría noticias del buque. Los dueños, preocupados por no tener noticias, se comunicaron con las autoridades, pero jamás se volvió a saber del SS Poet y ningún resto del buque fue encontrado. Número 2. Ellen Austin. El Ellen Austin era un barco que navegaba desde Liverpool hacia Nueva York, comandado por el capitán Baker.
El 15 de julio de 1881, cuando se acercaba al Triángulo de las Bermudas, la tripulación comenzó a divisar un barco, sin la menor pista sobre su identidad ni su puerto de matrícula, por lo que decidieron acercarse para ver qué estaba ocurriendo. El capitán comenzó a gritar para ver si obtenía respuesta de los integrantes de aquel barco inquietante, pero a sus gritos solo respondió el silencio. Así, el capitán decidió subir a bordo de este extraño barco, junto a otros 2 miembros de su tripulación. Registraron totalmente el barco, no había absolutamente nadie en él. Encontraron todo en orden, sin signos de violencia. Además, todos los salvavidas estaban asegurados, lo que dejaba más preguntas que respuestas. El capitán se preguntaba por qué el barco estaba abandonado, por lo que decidió llevarlo hacia Boston, eligiendo a varios tripulantes para que lo llevaran. Sin embargo, 5 días después de navegar junto al barco misterioso, una tormenta los hizo perder de vista al barco y a los tripulantes del mismo. 2 días después de aquel incidente, volvieron a avistar al barco y se dirigieron rápidamente hacia él, para preguntarle a los tripulantes qué había sucedido. Lo siniestro es que a los gritos del capitán nadie contestaba. ¿Dónde estaban los tripulantes que el capitán había elegido para llevarlo? El capitán Baker, viviendo una verdadera pesadilla, revisó el barco misterioso de proa a popa. El barco estaba nuevamente desierto, no había rastro de vida humana. El pánico le entró al resto de los tripulantes del Ellen Austin, que le pedían a su capitán marcharse de aquel barco maldito. El capitán, lleno de rabia por la pérdida de sus hombres y por no dejarse vencer del barco misterioso, escogió a sus mejores hombres para que se encargaran de llevar el barco a Boston, dándoles mosquetones para su defensa. El 4 de agosto estallaría otra terrible tormenta. Desesperados, los tripulantes de aquel barco misterioso se mantenían en contacto con el Ellen Austin, gritando a todo pulmón, pero no tardó en hacerse realidad su pesadilla, y volvieron a separarse. Cuando la tormenta pasó, el capitán Baker trató por todos los medios de encontrar a su tripulación y al barco maldito, pero jamás los volvió a ver, y se vio obligado a continuar su rumbo hacia Boston, con la tripulación que le quedaba. Número 1. El vuelo 19. El 5 de diciembre de 1945, el vuelo 19, un escuadrón de 5 bombarderos TBM Avenger realizaban un ejercicio de entrenamiento sobre las Bahamas. Era un ejercicio bastante habitual y que otros escuadrones realizaron ese mismo día. El escuadrón estaba al mando del teniente Charles C. Taylor, quien contaba con más de 2.500 horas de vuelo, aunque el resto de los pilotos contaban con unas 300 horas. El grupo despegó de la base de Fort Lauderdale a las 2:10 de la tarde y debían volar sobre el Atlántico hacia el este y realizar un bombardeo a baja altura en los bancos de arena de Hen and Chicken, para luego continuar 140 kilómetros, realizar un giro al norte y recorrer otros 140 kilómetros, y con una última maniobra poner dirección al sudoeste y tras 220 kilómetros volver a la base. El ejercicio fue transcurriendo con normalidad, ya que a las 3 de la tarde la base captó la transmisión de uno de los miembros del escuadrón, pidiendo permiso para lanzar sus proyectiles. A las 3:40 de la tarde, el teniente Robert Koch, que volaba con otros aprendices, captó una transmisión en la que alguien sin identificar preguntaba al capitán A.J. Powers, quien era uno de los aprendices, las lecturas de su brújula. «No sé dónde estamos, nos debemos haber perdido tras el último giro». El teniente Koch ofreció ayuda y recibió una respuesta de alguien que se identificaba como el teniente Taylor, el cual decía: «Mis 2 brújulas están rotas, intento encontrar a Fort Lauderdale, Florida, estoy seguro que estoy en Los Cayos, pero no sé cómo volver». El teniente Koch avisó a la base y recomendó al teniente Taylor dirigirse hacia el sol, al norte, para llegar. Sin embargo, el vuelo 19 realmente estaba al este de Florida, sobre las Bahamas, y no al sur, en Los Cayos. Al virar hacia el norte, el teniente Taylor y sus aprendices se estaban alejando cada vez más de su base. La última comunicación con el teniente Taylor se recibió alrededor de las 6:20 de la tarde.
Todos los aviones en formación cerrada. Tendremos que amarizar si no encontramos tierra. Cuando el primer avión baje de los 10 galones, todos bajaremos juntos. La desaparición del vuelo 19 fue tan desconcertante que en el informe oficial de la Marina se informó que era como si hubieran volado a Marte. Para hacer todo esto todavía más extraño, a las 6 de la tarde partió en busca de los bombarderos un hidroavión PBY Consolidated Catalina, aunque no tuvo éxito. Luego, a las 7:30 de la noche, despegaron 2 Martin PBM Mariner, también hidroaviones, en busca de los bombarderos. Uno de ellos envió un mensaje de radio rutinario poco después de despegar, y jamás se volvió a saber de él.